Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. Bienvenidos al programa. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches, Fermín. Bien, gracias. Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros hoy viernes, fin de semana, para traerles, aquí estamos nuevamente para traerles las novedades de lo que respecta al COVID, a la COVID-19, a el impacto que tiene aún esta epidemia en el mundo, en el Ecuador, y todos los efectos colaterales que tienen que ver con los temas de corrupción que se han dado y los temas políticos, Fermín, que están candentes hoy día respecto a una resolución del Contralor General del Estado ante el Consejo Nacional Electoral. Así es, a esta hora están conectados por vía telemática los vocales del Consejo Nacional Electoral analizando la posible eliminación de 4 movimientos, como había sido sugerida por la Contraloría General del Estado en un informe que ha sido ratificado hoy por el Contralor. Los vocales de minoría, Luis Verde Soto y Enrique Pita, se salieron de la sesión alegando que el tema no debía ser tratado en este momento, sino que más bien debía apuntarse a analizar la situación del calendario electoral. Como no obtuvieron apoyo, salieron de la sesión virtual en este momento están reunidos los tres consejeros de mayoría, la presidenta Diana Atamait, el consejero José Cabrera y la consejera Estela Acero, analizando varios informes que tienen relación con la eliminación de movimientos políticos. Se ha especulado todo el día sobre si efectivamente van ellos a eliminar al movimiento Fuerza Compromiso Social, que es el que auspicia en este momento al correísmo, o van a hacer caso omiso de esta recomendación que hace la Contraloría General del Estado. Otro movimiento que debería ser eliminado, según la Contraloría, es el Podemos del exprefecto de la SUAY, Daniel Carrasco, ¿no? Paul Carrasco. Paul Carrasco, efectivamente. Bueno, es una orden de la Contraloría hacer esta. Hay un informe firmado y hace meses en los cuales se mencionaba, en este informe la Contraloría mencionaba que el Consejo Electoral había aprobado estos movimientos que sin tener que hacerlo porque no cumplían los requisitos. Se había cuestionado si la Contraloría tenía potestad sobre esta situación. De todas maneras, el informe que ha presentado hoy el Contralor tiene que ver con un informe de seguimiento a las recomendaciones, así se llaman las órdenes de la Contraloría o las recomendaciones para que se eliminen estos movimientos. Como no lo hizo, la Contraloría ha advertido que los consejeros, de mayoría en este caso, Diana Tamaín, José Cabrera y Acero, podrían ser destituidos del cargo si es que no lo hacen. Entonces, en ese debate está en este momento y esperemos que hoy noche que pueda salir de esta reunión. También estaba pendiente, como decían los consejeros Verde Soto y Pita, que se decida hoy también sobre el cronograma o cuándo empezarían las elecciones, si se posterga o no, al menos 3 semanas o un mes el llamado a elecciones generales para el 2021. Así es, y hoy Rafael Correa se pronunció en Twitter con relación a las declaraciones que había dado públicamente el juez Iván Saquicela. Eh, para algunas fuentes consultadas por este portal, se trataría de una posible intimidación. El comentario que el expresidente ha formulado en Twitter sobre las declaraciones del juez Saquicela, Juan Carlos. De hecho, el juez Saquicela, que fue un miembro del tribunal que sentenció a Rafael Correa y otras 20 personas en el caso Sobornos, en el caso de Rafael Correa, el expresidente, a 8 años de prisión. El juez, bueno, en este momento ya no tiene que ver en el caso, pero él estaba participando en una conversación en Twitter de temas jurídicos con otros abogados y una respuesta de Correa a un tuit de Saquicela, del juez Saquicela, sobre un tema de redacción jurídica que no tiene nada que ver con un juicio ni nada por el estilo, fue tomado como una amenaza. Es decir, la frase famosa que suele usar el expresidente en un tono matonil cuando dice no tendrán dónde ocultarse, los jueces corruptos serán
tendrán que responder, dijo, y no tendrán dónde ocultarse. Esto es un tema que está siendo analizado por las autoridades porque un reo de la justicia, en este caso, que está dentro de un juicio, además, un juez de este juicio no puede amenazarlo públicamente de esa manera, o al menos no se han, en algunas veces no, en muchos casos eso nunca se ha dado. Y sin embargo se dio y están ahí, lo pueden leer en nuestra sección confidenciales de Plan B, de cómo se ha dado esta situación. Nosotros hemos consultado algunas fuentes judiciales vinculadas a la Corte Nacional que han hablado a condición de anonimato y mencionaban que incluso podría haber un posible delito de intimidación por este tipo de amenazas a los jueces que hace el expresidente y otros respecto al juicio o el caso Sobornos. Así es, y en otro tema, el transporte en Quito podría suspenderse y el municipio no tiene opciones. Hoy hemos podido constatar que el grueso de las personas que se están movilizando en la ciudad capital, según las cifras de la Secretaría de Movilidad, lo hacen en los buses privados, no en el sistema de transporte municipal. El sistema de transporte municipal alcanza aproximadamente al 14 o 15% de las personas que se movilizan, que se estima son más de 1 millón de personas, es decir, más de 1 millón de viajes, porque los que estarían saliendo a trabajar en este semáforo amarillo son aproximadamente 590,000 personas. Son entre personas que están trabajando, comerciantes informales y otros que se movilizan utilizando el transporte público. Pero hay un problema, los buceros dicen que ya no les alcanza lo que están cobrando, que los buses van con el 30% de su capacidad, que eso ya no es rentable y que en las próximas semanas podrían simplemente suspender el servicio. Al respecto hablamos con el concejal Omar Ceballos de la Comisión de Movilidad, quien nos ha dicho que en el Consejo no hay todavía una posición clara, ni para subirles la tarifa a los transportistas, que dicen que podría subirse hasta los 38 centavos, que era la conclusión de un informe que se conoció durante la gestión de Mauricio Rodas, ni para darles un subsidio directo, como se había planteado en un principio, que por 3 meses podría significar hasta 21 millones de dólares. Esto es lo que ocurre con el transporte y hay incertidumbre entonces en el transporte en Quito. Es increíble lo que está pasando porque en realidad han pasado 3 meses de cuarentena. Creemos que tiempo suficiente como para arreglar este problema. Es decir, esto se sabía que iba a pasar. Es decir, después de la cuarentena, que habría un proceso de descongelamiento, que saldrían nuevamente los buses a transportarse y no ocurrió. Cuando se pasó a semáforo amarillo, se había mencionado, incluso estuvimos en directo, en vivo, con el secretario de Movilidad del municipio de Quito, y bueno, la decisión fue que no se había llegado a un acuerdo. Al último día, siempre dejando para el último lo que podían haber hecho semanas, incluso meses antes. Y por ello, los buses salieron como quisieron, sin ningún tipo de protección más la que ellos querían hacer, sin ningún tipo de control, además, por parte de las autoridades, con personas llenas, etcétera, etcétera. Entonces, una descoordinación enorme del municipio, de los responsables del transporte público en la ciudad capital, que afecta directamente a los usuarios, afecta directamente a los ciudadanos, porque el propio alcalde decía, Fermín, que los buses son el primer factor de contaminación en una epidemia como la del coronavirus. Y ante esas circunstancias, hasta hoy el municipio sigue sin saber qué hacer. Ya han pasado algunas semanas del semáforo amarillo, estas restricciones se han ido relajando y de todas maneras el tema del transporte, que era el tema central del problema o sea, dos temas, el de sanidad, el de salud pública y el del transporte público, entonces no ha sido resuelto por el municipio. Veamos, no sé, Fermín, que te mencionó adicionalmente, lo concejal, ¿qué se puede esperar? No se sabe si los transportistas cumplirán su amenaza de suspender el servicio hasta que esto no se arregle. Así es, el concejal nos decía que esto sería una paralización ilegal y les hacía un llamado a que, como el resto de personas en el país que estamos asumiendo los costos de esta fuerza mayor, de esta desgracia mundial, traten de prestar el servicio para el cual en el cual se han instalado, ¿no? En lugar de solicitar
subsidios al municipio. También podemos comentarles otras noticias de hoy. El gobierno ha confirmado 49.731 positivos y 6.794 muertos por la pandemia. También hubo una reunión un tanto tensa hoy en el COE nacional que se sesionó en Guayaquil, junto con la alcaldesa de Guayaquil, y la alcaldesa de Guayaquil se sumó a la sesión del COE, estuvo también el ministro de Salud, la ministra de Gobierno, y hubo una cierta tensión, en especial cuando la alcaldesa cuestionó algunas de las acciones del ministro de Salud. Esto concluyó en algunas decisiones. Por ejemplo, se negaron los pedidos de Guayaquil y San Borondón sobre cambios en la mecánica del amarillo. Ambas ciudades aspiraban, por ejemplo, a que se pudiera circular los domingos y a que el toque de queda tuviese menos horas. Lo que se ratificó fue que el PCR, una prueba de PCR, sí será necesaria para vuelos entre Quito, Guayaquil y Cuenca, por lo menos en los próximos 17 días. Los próximos 17 días, si alguien quiere tomar un avión a Cuenca o a Guayaquil, deberá presentar una prueba de PCR o una prueba cuantitativa de los anticuerpos que certifique que está negativo. Estas pruebas, curiosamente, pueden terminar costando más de lo que cuesta el pasaje de avión, pero esta es la decisión que ha tomado hoy el COE nacional reunido en Guayaquil. Además, no olvidemos el tema del tiempo. Las pruebas que se exigen tienen que tener al menos 72 horas de vigencia. Es decir, más de 72 horas ya no tendrían validez. Pero entre tomarse una prueba y la entrega de resultados a veces pueden pasar 8 días. Entonces, va a resultar imposible viajar, o sea, a menos que una persona tenga una suerte, digamos, de tener una prueba PCR casi de inmediato. Entonces, todavía esos detalles tienen que ser pulidos, creo yo, para facilitar, sin llegar a un tipo de restricciones que vayan contra la lógica y el sentido común, que en el Ecuador es el menos común de los sentidos. Entonces, vamos a ver cómo va a funcionar esto, porque si no, el mercado aéreo no tendría ninguna razón de seguir funcionando si la gente no puede viajar por el tema de las pruebas. Así es, y en el ámbito de lo judicial les contamos que hay una nueva orden de prisión contra Daniel Salcedo y grillete electrónico para Jocelyn Mieles, su novia. Ellos fueron o concurrieron a la audiencia de formulación de cargos por el delito de fraude procesal esta mañana en un juzgado de Guayaquil. Daniel Salcedo continúa interno en un hospital de Guayaquil con pronóstico reservado y fue representado por un abogado, mientras que Jocelyn Mieles fue desde la ciudad de Manta hacia la audiencia que tuvo lugar en Guayaquil. Se le ha dictado a la modelo el uso de un grillete electrónico y también que se presente cada semana en la ciudad de Guayaquil, lo cual fue rechazado por su abogado, quien alegó que ella vive en Manta. Con relación a Daniel Salcedo, se han conocido hoy otros detalles sobre los bienes que tenían algunas de sus empresas, como autos de alta gama, y un detalle muy curioso que ha sido publicado por Diario El Universo es que él aparece en el sistema del registro civil como una persona con discapacidad auditiva del 41%, cosa que ha despertado suspicacias sobre si realmente ocurrió. También les podemos contar que se negó un habeas corpus para Jorge Glass, ex vicepresidente de la República, quien se encuentra cumpliendo su condena en el penal de Cotopaxi, en Latacunga. La defensa de Jorge Glass había alegado que la situación de la COVID en el penal es muy crítica y que debía ser liberado por su salud. Esto ha sido negado por los jueces de la provincia de Cotopaxi, que lo conocieron. Y también en otros temas relacionados con la pandemia, pero esta vez en el exterior. Hoy hubo caos en Colombia por el día sin IVA para reactivar comercios. Esto consistió en que durante el día de hoy, en una lista de más de 100 artículos, las personas podían adquirirlas sin IVA. Y esto incluía, por ejemplo, electrodomésticos, televisiones, electrónicos, lo cual motivó que miles de personas se concentren en las principales ciudades de Colombia, sobre todo en Bogotá, para adquirir estos electrodomésticos. Esto produjo una gran aglomeración de gente y también la crítica del municipio de Bogotá
La alcaldesa de Bogotá rechazó esta medida de reactivación económica y varios de sus personeros fueron a clausurar algunos de los supermercados. Por ejemplo, la conocida marca Al Costo fue clausurada en algunos puntos por no evitar que la gente se aglomere y que no se respete la sana distancia. Esta ha sido una medida polémica que ha tomado el gobierno de Colombia, cuyo propósito es reactivar la economía. Y finalmente les queremos contar que en Brasil se contabilizan ya más de 1 millón de positivos y 48.954 muertos por el coronavirus. Estas son las últimas cifras que se han dado a conocer hoy y el país, Brasil se encuentra entre los países más afectados por la infección de coronavirus en la América Latina. Esto con relación a las noticias de hoy. Y bueno, antes de dar la bienvenida a nuestra invitada esta noche, Marcela Bueno, representante en Ecuador de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, queremos, como siempre, recordarles nuestras sugerencias de apoyo comercial. Las grandes historias necesitan tu apoyo. Dona a la cuenta corriente 0029207046 de Banco Guayaquil a nombre de Newlink, comunicación estratégica para que el equipo de este portal pueda continuar realizando su tarea periodística. También es posible anunciar en Plan B y sus redes sociales. Tenemos atractivos paquetes publicitarios y nuevos productos para tu empresa. Comuníquense con los teléfonos que están en pantalla o si no, descarguen nuestro Media Kit en el apartado Anuncie con nosotros. Y ahora sí queremos dar la bienvenida a Marcela Bueno, representante en Ecuador de la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Hola Marcela, buenas noches. Fermín, qué gusto, Carlos. Estoy muy feliz de poder verlos por este medio y pues muchísimas gracias por la invitación. Marcela, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Primero, para conocimiento de nuestros seguidores, de quienes nos ven en vivo en Twitter y en Facebook, en nuestra cuenta, explícanos qué es la Fundación Panamericana, la PDAF. Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, la Pan American Development Foundation, PADF por sus siglas en inglés, es una organización que tiene más de 60 años en el continente trabajando por un hemisferio con más oportunidades para todos. Somos un organismo adscrito a la OEA, sin embargo somos completamente independientes, somos una ONG internacional y pues estamos en casi todo el continente con oficinas a lo largo de toda la América Latina y el Caribe. Marcela, nosotros hemos hecho un seguimiento de los impactos del COVID en diversos escenarios, uno de ellos la pobreza o el ambiente o la violencia de género. ¿Cómo mira la fundación que tiene asentamiento, actividades en todo el continente, la situación de la región en torno a primero solventar los temas de la epidemia y después de lo que vendrá o los impactos que tendrá esto en nuestra región? Sí, Juan Carlos. Bueno, primero déjame contarte que nosotros estamos teniendo ahora todas las semanas, una vez a la semana, una reunión a nivel de todo el continente para analizar cómo está la situación del COVID en cada uno de los países. Pues como les estaba escuchando y como todos sabemos, es una situación realmente lamentable. No estábamos preparados, creo que ni a nivel estatal, ni a nivel de cooperación internacional e incluso a nivel humano, desde luego, no estábamos preparados para afrontar algo así. Y de hecho, tú mencionas, por ejemplo, el tema de género. Este es uno de los temas que más hemos venido conversando porque es uno de los que más alerta roja está lanzando a nivel del continente. Ustedes tienen una investigación muy interesante al respecto con datos que muestran qué es lo que está sucediendo y desde luego pues vemos que hay muertes de mujeres, hay mujeres que han sido halladas en sus hogares, han fallecido y aparentemente podría ser por una situación de violencia. Esto es altamente peligroso y nosotros estamos trabajando en todo el continente para monitorear qué es lo que está sucediendo, tratar de proveer información a la gente, tratar de brindar ayuda, pero sobre todo educación respecto de esta situación tan grave que está sucediendo. Creo, Juan Carlos, que es deber de toda la sociedad informarse, educarse de qué es lo que está sucediendo y de alguna manera pues
estar alertas porque, como hemos visto, pues esta es una situación que tal parece que ha venido para quedarse. El tema de la pandemia tiene todavía un largo tiempo que nos va a acompañar y es necesario que tanto el Estado como sociedad civil y los organismos de cooperación arrimemos el hombro para trabajar en función de esto. Marcela, nosotros nos habíamos propuesto editorialmente una tesis que es cuantificar cuál es el impacto de la pandemia en el cumplimiento de objetivos de desarrollo que el Ecuador estaba cumpliendo parcialmente. ¿Cómo ven ustedes el impacto de la pandemia en las Américas? ¿Cómo la pandemia afectará en el incremento de la pobreza, en la restricción de los derechos, en el combate de enfermedades como el VIH? ¿Y cuándo podremos cuantificar ese impacto? Bueno, Fermín, tu pregunta es compleja realmente porque si miramos, por ejemplo, las cifras que se compartieron el año pasado en relación al cumplimiento de los ODS, pues vemos que hay todavía muchísimos retos y mucho trabajo por hacer. Desde luego, la planificación y todo el trabajo que hace cada uno de los países respetando sus ideas y sus principios, porque los ODS se manejan de esa manera, no estaban preparados para afrontar una situación como la que estamos viviendo en este momento. Desde luego, hay que trabajar mucho más, sí, pero hay que comprender que quizás los tiempos en este momento son muy difíciles de señalar. No sabemos en primera instancia cuánto más va a durar este tema de la pandemia, pero sabemos ya todas las afectaciones que se están dando, ¿no? Tanto a nivel social, económico, político, los temas de género que tú señalas, el tema de salud, que corresponde específicamente al ODS 3, que ustedes lo conocen muy bien por la investigación que han realizado, arroja todavía cifras en las que se ve que el país y en general el mundo debe trabajar. Sin embargo, esta pandemia lamentablemente viene a complicar esos números y viene a complicar los tiempos para que logremos conseguir los objetivos 2030 que se están planteando. Recordemos que los objetivos de desarrollo sostenible son parte de una agenda que las Naciones Unidas estableció en el 2015 para que hasta el 2030, es decir, ya 10 años más tarde, ahora, una década después, podamos evaluar, o el mundo en realidad pueda evaluar 17 objetivos de desarrollo humano que tiene que ver con todas, la mayoría o las más importantes implicaciones del desarrollo humano y del ambiente y de la protección de la vida en la tierra para toda la humanidad. Esta agenda la suscribieron 195 países, entre ellos el Ecuador, y tiene muchas metas, en realidad casi 180 metas, 17 objetivos de desarrollo sostenible, entre ellos, por ejemplo, la reducción de la pobreza. Entonces hay una meta ahí en reducción de la pobreza. Sin embargo, Marcela, al respecto, habíamos publicado también un reportaje sobre que por efectos de la pandemia, en Ecuador al menos, este impacto va a tener por 6 a 8 puntos. Es decir, si hoy la pobreza es del 25% en el Ecuador, de las personas estaremos subiendo muy fácilmente a más de 33 puntos, y también la pobreza extrema, y con lo que de ello se deriva, es decir, la pobreza por servicios insatisfechos, servicios básicos insatisfechos o necesidades básicas, la pobreza multidimensional, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que los gobiernos, del gobierno ecuatoriano al menos, qué tipo de esfuerzos tendrá que hacer para que esto, de alguna manera, podamos llegar al 2030 con cierta, por lo menos todavía con el 25% de pobreza, si ya no es posible rebajarla en este momento? Correcto, Juan Carlos, sí. Mira, pues como te señalaba, lamentablemente la pandemia viene a complicar todo. Sin embargo, hay que analizar un poquito qué fue lo que sucedió también con los objetivos del milenio que se plantearon a principios de cuando empezó el año 2000 y que finalizaron en el 2015. No es que finalizaron, pero llegaron, digamos, a su tope en relación a la meta de tiempo que se había planteado. Y los países, a partir de eso, como tú bien señalabas, se reunieron y plantearon estos retos, que son varios, que se han dividido entre estos 17 ejes. Y claro,
estos 17 ejes tratan de abarcar todo aquello que hasta el 2030, pues, como naciones, como seres humanos, como organismos de cooperación, como periodistas, nos gustaría poder alcanzar. Creo yo que los estados tienen entonces ahora un reto mayor, pero quizás no solamente es para los estados, es para todos, porque estos objetivos de desarrollo sostenible implican una colaboración, un entendimiento y una educación de toda la sociedad. En el caso nuestro, Juan Carlos, te puedo comentar que lo que estamos tratando de hacer es difundir mayor información. Hemos detectado que quizás, sobre todo entre la gente joven, todavía no se habla mucho sobre este tema de los objetivos de desarrollo sostenible, y es importante que lo hagan porque tenemos todavía 10 años por delante, que puede sonar mucho, pero una década pues pasa rápido, ¿no? Y es importante que se empiecen a educar sobre el tema y que sobre todo empiecen a participar activamente en cómo se puede resolver esta situación. El tema, por ejemplo, de la pobreza que tú señalas es muy preocupante porque además dentro de todo lo que ha sucedido hemos visto además, por ejemplo, las personas en situación de movilidad humana muy afectadas. ¿No? Muy afectadas. Nosotros estamos tratando de colaborar con organismos amigos como ACNUR, por ejemplo. Estamos tratando de dar una mano, como lo hemos hecho en todo el continente, siempre en momentos de desastres naturales, por ejemplo, que son uno de los temas que más hemos trabajado en el continente y que creemos que necesitan el esfuerzo y la ayuda de muchas personas. Entonces, en ese sentido, te repito, Juan Carlos, que creo que ese reto es no únicamente para los estados, sino para todos quienes debemos colaborar con el Estado. En nuestro caso, hemos tratado de acercarnos al gobierno nacional, de igual manera quisiéramos hacerlo con los gobiernos locales para brindar nuestro contingente en donde se pueda, como se pueda, con nuestra experiencia y con todo lo que podemos brindar con relación a tratar de combatir de alguna manera lo que está sucediendo en este momento. Marcela, ¿cómo han visto ustedes la situación de la salud en la región? Se dice que los sistemas de salud de América Latina probablemente, aunque ningún sistema de salud del mundo estaba preparado, los de América Latina tenían seculares problemas de funcionamiento, de acceso, de equipamiento y también una cultura de automedicación que ha sin duda favorecido la extensión de la pandemia en nuestra región. ¿Cómo crees tú que los estados pueden mejorar la situación de los sistemas de salud ahora que a propósito de la pandemia se están haciendo grandes adquisiciones en equipos y en insumos precisamente para enfrentarla? Correcto. Fermín, te puedo contar que también en el tema de salud hemos tratado de contribuir específicamente a través de un donante privado con el que trabajamos en la región de Galápagos. Hemos tratado de colaborar en relación a donaciones con insumos médicos, como tú señalas. Sin embargo, por toda esta situación, sí, pero nuevamente pensamos que primero no había preparación para una situación tan grave como la que está afrontando el mundo en este momento, y nuevamente existen organismos que podemos colaborar, existe quizás pues una forma de que la ciudadanía colabore. ¿Cómo? Nuevamente, educándose, informándose. Y es también responsabilidad de organismos como el nuestro proveer de información a la gente para que pueda acceder de mejor manera a las situaciones que les permita defenderse de alguna manera, ¿no? Marcela, ¿cuáles son, creo, los desafíos más importantes de este momento para un país como el Ecuador? ¿Cuál crees en tu camino de recorrido con diversas organizaciones con las cuales ustedes trabajan? ¿Cuál crees que es el desafío más importante? Digamos para el Ecuador, y si es posible hablar de la región también, porque claro, somos países tan parecidos, pero veamos, o sea, ¿qué es lo que nos toca hacer como sociedad en este momento para salir adelante en esta crisis? Juan Carlos, pienso que informarnos.
pienso que quizás el mayor desafío gira en torno a la información. ¿Por qué? Porque debemos informarnos no solamente en relación a temas de salud, sino informarnos en relación a cómo podemos afrontar la crisis que se nos viene después, o que está ya acá, ¿no? La crisis social, la crisis económica, cómo podemos seguir trabajando con una pandemia que, como les dije en un inicio, llegó para quedarse. Y creo que quizás el mayor reto está ahí, porque el reto es para quienes debemos proveer información, pero también para cada uno de nosotros como ciudadanos que debemos estar atentos, educarnos e informarnos constantemente para poder actuar de la mejor manera posible. Fermín. Marcela, otro tema en el que habíamos hecho una investigación tenía que ver con, por ejemplo, la erradicación del VIH. La erradicación del VIH en el Ecuador y en la región se enfrenta con dificultades como, por ejemplo, el financiamiento. Sabemos que en el Ecuador el financiamiento ha bajado de 25 casi a 12 millones anuales. ¿Tú crees que nuestros países deben tener un énfasis mayor en el combate de enfermedades, no solamente como el VIH, sino también como la malaria y otras que deben ser erradicadas? Sin duda, sin duda. Esto corresponde a uno de los ODS que ustedes muy bien han trabajado en investigación y no solamente se debe invertir, sino que nuevamente se debe educar a la gente, porque por ejemplo en relación al tema del VIH, con el paso del tiempo la educación ha servido mucho. Recuerden ustedes que en los años 80, en los años 90, la visión sobre el VIH era muy distinta de lo que se tiene hoy en día. Y hoy en día hay mucha gente que está a nuestro alrededor que probablemente padece el virus quizás ya no está activo en su cuerpo. Ese es el objetivo, llegar a que no sea inclusive ya detectable el virus en su cuerpo y puede tener una vida completamente normal. Pero eso nuevamente, ¿cómo se logra? A través de mejorar no solamente los sistemas de salud, sino la información que estos sistemas pueden proveer a la gente para que pueda afrontar estas situaciones de mejor manera. La inversión tiene que ser, nuevamente, no solamente desde los estados, sino desde la cooperación también. Marcela, ustedes están en este momento desarrollando un proyecto, no sé, Fermín, disculpa, te interrumpí. No, sigue nomás. Perfecto, ya, disculpa. Marcela, perdona, ustedes están desarrollando un proyecto de recolección de fondos, ¿no es cierto?, para apoyar a las áreas más críticas en el coronavirus. Y mencionan que efectivamente hay cerca de 650 millones de personas que estamos en riesgo en el continente. ¿Cómo es esta donación? ¿Cómo se puede apoyar? ¿Cuáles son las características de lo que ustedes puedan recoger? ¿Y qué van a hacer con ello? Juan Carlos, nosotros hemos estado apoyando la campaña que se manejaba a través del gobierno nacional de dar una mano sin dar la mano. En relación a esta campaña, lo que se hacía era poder proveer de kits alimenticios para la gente que pues se trataba que precisamente permanezca en sus hogares, pero como sabemos, pues la crisis económica lleva a que la gente tenga que salir a las calles a buscar el pan de cada día, ¿no? Nosotros hemos seguido colaborando con este tipo de iniciativas, pero tenemos un proyecto específico en el que, como les comentaba, vamos a dar una ayuda bastante importante a refugiados que son pues víctimas del conflicto armado de Colombia. Vamos a hacer o estamos haciendo ya una alianza con ACNUR para tratar de repartir kits. No te puedo dar exactamente el número en este momento, pero vamos a ubicar algunas provincias y algunas ciudades estratégicas en las que queremos dar esta ayuda, porque sin duda la gente en situación de movilidad, pues si venía ya con graves problemas en sus espaldas, toda esta pandemia lo único que ha hecho es magnificar toda esa situación crítica que están viviendo. Marcela, en este punto tú mencionabas el tema de la movilidad y al principio de la entrevista hablaste sobre
la gente de Venezuela, los migrantes en realidad. Veo que ustedes tienen también una participación importante con los venezolanos en Perú y es una población que está en constante tránsito. Desafortunadamente, en los momentos coyunturales tan críticos como estos, miles de personas de Venezuela han intentado volver a su país y con las crecientes dificultades de movilidad que se han dado tanto en Ecuador, Perú, Ecuador, Colombia y todo este tránsito terrible. ¿Qué es lo que está haciendo PDF en concreto frente al tema de la migración en nuestros países, en nuestros 3 países que nos involucran? Y en el Ecuador también muy en concreto, ¿cuáles las soluciones que ustedes proponen y los apoyos que se puede brindar al respecto? Sí, Juan Carlos. Bueno, nosotros en este momento estamos desarrollando un proyecto de carácter binacional. Estamos trabajando específicamente en Colombia y en Ecuador a la par para, sobre todo, dar protección específicamente, como te decía, a los refugiados que son víctimas del conflicto armado de Colombia. Ese es específicamente el tema que estamos tratando en este momento. El tema de la migración venezolana es muy grave, sí, pero específicamente nosotros en este momento nos hemos concentrado con nuestra oficina de Colombia a brindar ayuda a los hermanos colombianos que son víctimas de este conflicto. La ayuda, te puedo decir que gira en torno quizás a 2 ejes. En este momento, como tema prioritario, como te decía, el tema de repartir kits de alimentos para ayudarles un poco en sus necesidades básicas, pero también lo que estamos haciendo es tratar de guiar a la gente que está en esta situación para que pueda acceder al conocimiento en cuanto a sus derechos en el país. En el momento que han llegado, muchos de ellos no saben hacia dónde dirigirse, qué hacer, cuáles son sus derechos, y nosotros nos estamos enfocando en esa situación, dándoles información nuevamente, que como tú ves, yo reitero mucho el tema de la información porque creo que es un eje importantísimo, un eje transversal en relación al trabajo que nosotros realizamos en distintas áreas, pero lo hemos hecho también en constante comunicación con el gobierno nacional y con organizaciones como es ACNUR. Marcela, finalmente nos gustaría que nos cuentes cuáles son los alcances de la cooperación entre los estados en la región, porque sin entrar, por supuesto, en ningún debate político, de alguna manera en los últimos años vimos una polarización entre los gobiernos, vimos la emergencia de otras organizaciones como UNASUR, que después fue debut y despedida. ¿Continúa siendo la OEA el referente de la cooperación y de la coordinación entre los Estados americanos? A ver, Fermín, yo creo que es importante pensar que en este momento la cooperación es quizás el eje prioritario para que los objetivos que se desean cumplir, y como estábamos hablando hace un momento, los objetivos de desarrollo sostenible, puedan llegar a un momento feliz en el que podamos ver cómo empiezan a bajar las cifras que son nocivas para los estados. Creo que, por ejemplo, en el caso de la OEA, como yo les había comentado en un inicio, nosotros somos el brazo humanitario de la OEA. La OEA trabaja con los estados, sí, pero nosotros trabajamos con sociedad civil. ¿Y cuál es la importancia de este trabajo? Es que nosotros lo que tratamos de hacer es articular el trabajo que se hace entre el sector privado, el sector público y las organizaciones de sociedad civil. Creo que esa es la fortaleza de organismos como el nuestro. Hay organismos a nivel mundial que tienen años trabajando como nosotros. Les comentaba que nosotros tenemos 60 años en el continente apoyando a toda Latinoamérica y al Caribe. El año pasado les puedo comentar que tocamos las vidas de aproximadamente 2,5 millones de personas en todo el continente. Eso me parece que demuestra que la cooperación funciona, que la cooperación es necesaria y que la cooperación va a permanecer. Creo que más aún en una situación como la que estamos viviendo en este momento, vemos que la cooperación
y la colaboración entre estados y entre distintos organismos es lo que va a lograr que saquemos a flote todo lo que está sucediendo, porque las fronteras se han roto en relación a los desastres, las fronteras se han roto en relación a las desigualdades, porque estamos viendo que todos los países estamos viviendo más o menos la misma situación, lógicamente con las diferencias que pueden surgir en cada uno de los países, con la historia anterior, digamos, que cada uno de los países tenía, pero finalmente estamos afrontando una realidad difícil, una realidad que muestra muchísimos retos y que la única solución, como incluso muchos autores lo están señalando ya, es precisamente la cooperación. Marcela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y compartir en este momento la visión panamericana de lo que significa la cooperación, el desarrollo y la situación en la cual organizaciones como las de ustedes pueden aportar e intervenir en que las cosas por lo menos no empeoren, pero sí que intentar mejoren. Yo tenía una pregunta final. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible es el de la educación, el objetivo cuarto en realidad. Y hay cifras que en general se empatan mundialmente. Tenemos que 6 de cada 10 adolescentes, por ejemplo, no han terminado o tienen problemas en educaciones básicas, en formación básica. En el Ecuador tenemos un enorme rezago educativo, cerca de 6 millones de personas. Y esto es casi la tercera parte de la población. Todas ellas de la población económicamente activa, no han terminado su educación básica. Es decir, arrastran lo que se llama un rezago enorme. ¿Cómo construir un país con ese factor humano, ese elemento humano que no está formado adecuadamente, que no tiene acceso a una formación, una educación que le permita mejorar sus condiciones de vida? ¿Cómo miras el tema de educación como un reto, como un desafío mayor para una nación como el Ecuador, en este momento en que estamos acercándonos a elecciones y donde el tema de educación parece ser el que menos topan los políticos y los candidatos? Sí, Juan Carlos, el tema de la educación y el ODS número 4, como tú lo mencionas, es fundamental. Y a lo largo de esta conversación que hemos tenido me han escuchado nuevamente reiterar el tema de información y educación. Es básico, es uno de los ejes más importantes para nosotros en relación al trabajo. Nosotros tenemos a lo largo del continente experiencias exitosas en relación al tema de educación, en relación al tema de educación STEM, por ejemplo, proyectos muy exitosos y estamos haciendo unos inicios en relación a la educación STEM acá en el Ecuador. Creo que eso es fundamental, pero creo que también es fundamental mirar que esta crisis, Juan Carlos y Fermín, también nos permite mirar y construir oportunidades. Y creo que una de esas oportunidades puede estar centrada precisamente en el tema de educación. ¿Por qué razón? Porque estamos mirando que ahora que la vida se nos ha convertido en esto, ¿no? Es decir, esta relación virtual que estamos empezando a tener y que la educación ha tenido que migrar hacia estas nuevas plataformas porque el tema presencial no se pudo hacer. Podemos empezar a ver de qué manera se podría colaborar, por ejemplo, como una oportunidad en relación a tratar de disminuir esas brechas, esas diferencias que existen para poder acceder, por ejemplo, a la educación a través del tema virtual. Entonces, el tema de la educación va a ser un tema pendiente e importante siempre. Creo que ha sido un tema que se ha venido tocando a lo largo de muchísimas décadas y siempre es un reto pendiente porque siempre está en transformación y siempre vamos a necesitar cada vez más porque todas las generaciones que vienen detrás nuestro van a tener que seguir afrontando distintos retos. Vemos que el mundo quizás no va a volver a ser lo que fue antes o lo que conocíamos como mundo y por tanto entonces la educación va a tener que adaptarse además a ese nuevo mundo. Y la gente va a tener que acceder entonces quizás a otras formas de educación. Vamos a tener que ser un poquito más flexibles quizás para aceptar que la educación se puede hacer de distintas maneras, pero entonces nuevamente los organismos como el nuestro tenemos la enorme tarea de proveer información y ayuda
para que esa educación trate de llegar con menos desigualdad, que trate de llegar para todos y que de alguna manera podamos lograr lo que yo les decía en un principio, un hemisferio de oportunidades para todos, que es nuestro lema. Bueno, queremos agradecer a Marcela Bueno de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, quien ha estado esta noche con nosotros comentándonos sobre las actividades del que ha definido como el brazo humanitario de la Organización de los Estados Americanos. Muchísimas gracias, Marcela, por estar en el programa. No, agradecerles a ustedes, Juan Carlos y Fermín, un gusto haber compartido con ustedes y muy agradecida por esta invitación. Con mucho gusto, Marcela. Gracias también por aportar y enriquecer este programa. Bueno, y antes de concluir, quisiéramos comentarles que continúa la sesión en el Consejo Nacional Electoral. Se ha autorizado en este momento la fusión entre la Unidad Popular, Listas 2, y el antiguo Movimiento Popular Democrático, Listas 15, que de ahora en adelante serán conocidos como el Partido Unidad Popular. Así que el antiguo MPD resurge como el Partido Unidad Popular. Se ha resuelto hace pocos minutos en la sesión del Consejo Nacional Electoral. También se ha suspendido el registro de 8 movimientos, la mayoría de ellos provinciales, por no cumplir una serie de requisitos. Todavía no analizan qué van a hacer con los 4, las recomendaciones que ha formulado la Contraloría, que podrían implicar la anulación del registro electoral del movimiento Fuerza Compromiso Social, en el que actualmente están reunidos los correístas más ortodoxos. Muy bien, gracias Fermín por estar con nosotros. Les invitamos a visitar nuestro portal www.planb.com.es. Cada día estamos alimentando nuestra oferta informativa de profundidad y de referencia. Hoy tenemos nuevos artículos, entre ellos uno en el cual se analiza precisamente lo que habíamos conversado al principio, Fermín, que es la situación del transporte público en la ciudad de Quito, además de las noticias que marcan esta coyuntura. Así es, bueno, los esperamos a esta misma hora, el día lunes, con un nuevo espacio de interpretación, noticias y análisis. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, que tengan un lindo fin de semana, un lindo Día del Padre para todos quienes tienen a quien abrazar y felicitar en este 21 de junio, que además es solsticio de verano, el inicio oficial o formal del verano en el hemisferio norte. Nosotros estamos a la mitad del mundo, pero también aquí se dan las fiestas indígenas y es importante que lo recordemos siempre. Muchas gracias, felicidades.